Hola, bienvenidos a Psico TV. Mi nombre es David Betancourt. Hoy tendremos un programa muy especial. Vamos a generar el análisis psicopatológico de una película que pone la salud mental en el centro de atención. Efectos secundarios, dirigida por Steven Soderbergh. Y nuestra protagonista Emily Taylor, interpretada por Rooney Mara, una joven que sufre una crisis emocional profunda tras la salida de su esposo de prisión. Pero esto es solamente el comienzo de una historia llena de giros, psicofármacos y preguntas sobre salud mental. Pero ustedes se preguntarán, ¿por qué esta película? Es porque nos ofrece una mirada compleja sobre los trastornos depresivos, el uso de medicamentos psiquiátricos y cómo todo esto puede impactar en la vida de una persona y de quienes la rodean. En este episodio vamos a desglosar los síntomas, el diagnóstico, el contexto de Emily y, por supuesto, las posibles intervenciones terapéuticas que podrían marcar la diferencia. Y para eso, hoy tenemos un invitado muy especial, un psiquiatra que nos va a ayudar a entender a mayor profundidad todo esto. Le damos la bienvenida al doctor Juan Hernández, psiquiatra clínico, que nos va a ayudar a comprender qué síntomas psicológicos presenta Emily en la película Efectos Secundarios. Doctor, muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a este maravilloso público. Muchas gracias a todos, David, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar acá, nunca me pierdo el programa, me gustan mucho las historias, los capítulos. Qué bueno poder participar hoy porque precisamente Efectos Secundarios es de mis películas favoritas. Siempre me ha gustado su trama y por eso acepté la invitación para que hablemos de ella. Muchas gracias a usted, doctor. Ahora sí, empecemos a esto. ¿Cuáles son, digamos, esos síntomas que usted como psiquiatra identifica en una paciente como Emily? Así es, Emily Taylor muestra varios síntomas que en su primer momento hacen pensar que se trata de un trastorno depresivo mayor. Entre los síntomas más evidentes están un estado de ánimo marcadamente deprimido. La vemos llorar con frecuencia, expresa desesperanza, no disfruta de las actividades cotidianas. También tenemos allí una ideación suicida, y aquí es clave en la parte donde en el parqueadero se estrella contra la pared y en la estación del metro intenta tirarse como a este medio de transporte. También hay síntomas de ansiedad, vómitos por los nervios, y qué decir en cuanto a su sueño y su conducta. Vemos que presenta sonambulismo, episodios de desorganización, cuando está preparando a medianoche desayuno para 3 personas y escuchando música fuerte. Y otro punto importante es, digamos, que esa alteración en la memoria. Mata a su esposo y dice que yo no me acuerdo de nada. Por último, también observamos allí una disminución de apetito sexual y reatraimiento emocional. Interesante, doctor, pero cuéntenos cuáles de estos síntomas se repiten e interfieren realmente en la vida cotidiana de Emily. Claro que sí, David, muchos de ellos son persistentes y afectan varias áreas, como por ejemplo empezar a llegar tarde al trabajo, hasta el punto de que la van a despedir. En lo social y en lo familiar, ella evita salir, su relación con su pareja se deteriora rápidamente, y a nivel emocional ella muestra mucha desesperanza, baja motivación y sentimientos de culpa que la dejan sin herramientas para tomar esas decisiones adecuadas. Doctor, ¿y podríamos mencionar esas escenas específicas donde estos síntomas se hacen más evidentes para mayor claridad de nuestro público? Claro que sí, David. Digamos que en la película se presentan 3 escenas claves. La primera es el intento de suicidio en el auto.
Es una muestra clara de ideación suicida activa. También la escena del metro, digamos donde ella se detiene, piensa y está como con esas ganas de lanzarse. Aquí tenemos una impulsividad suicida. Y digamos que una muy simbólica es cuando ella cocina a la madrugada para 3 personas. Esto puede verse como un episodio disociativo o un comportamiento inducido por los medicamentos que ella está tomando. Finalmente, el asesinato a su esposo, digamos que luego no podía recordar nada. Digamos que esto nos da una representación de un estado disociativo, aunque pues más tarde descubrimos que es una simulación, ¿verdad? Gracias, doctor Juan, un análisis muy completo. Seguimos acá en 5TV porque esto apenas comienza y es que a medida que avanzamos esto se vuelve más interesante. Yo quiero que en estos momentos llevemos esto a la realidad. Pues ya vimos la introducción de lo que pasó, ya vimos los síntomas. Vamos a llevar esto a lo real, a nuestros manuales clínicos del DSM-5 y del CIE-10. Por ejemplo, mi primera pregunta es que si analizamos el caso de Emily Taylor desde el enfoque diagnóstico actual, ¿en qué categoría encajaría su cuadro clínico, Doc? Claro que sí, David. Esta es una excelente pregunta. Con lo que hemos visto y según el DSM-5, a Emily la podemos ubicar dentro de un diagnóstico de trastorno depresivo mayor. Digamos que este diagnóstico requiere al menos 5 síntomas durante un periodo mínimo de 2 semanas y que haya un cambio notable en su funcionamiento. Entre estos síntomas, digamos que debe tener un estado de ánimo deprimido o pérdida del interés o placer, y Emily cumple con varios de ellos claramente. Pero entonces lo que vamos a hacer es mirarlo uno a uno. Por ejemplo, ella mantiene el estado de deprimido, llora, se muestra abatida, expresa desesperanza, tiene pérdida de interés o placer, alteraciones de sueño, fatiga o pérdida de energía, sentimientos de culpa, ideación suicida, disminución de apetito sexual y afectivo, y tiene dificultades cognitivas. Cuando hablamos de esas dificultades cognitivas es que se muestra distraída, confundida, con dificultades para pensar. ¿Sí? Gracias, doctor. Y si lo llevamos, por ejemplo, al CIE-10, que también utilizamos mucho, también aplicaría ahí. David, sí, y con un matiz importante. El CIE-10 contempla la categoría de episodio depresivo grave con síntomas psicóticos. En Emily podríamos inferir síntomas psicóticos como desconexión de la realidad, dice no recordar nada cuando asesinó a su esposo. También una conducta desorganizada, cuando está pues en la escena del desayuno nocturno. Digamos que esto parecen pues episodios disociativos severos. Entonces, doctor, podríamos decir que cumple con los criterios para un diagnóstico depresivo con síntomas psicóticos. Si tomáramos el caso como verídico sin tener presente pues el giro final, sí sería un caso grave con ideación suicida activa, deterioro funcional, síntomas que podrían considerarse psicóticos. Eso sí, el diagnóstico diferencial en este tema es clave. Digamos que trastorno bipolar se descartaría porque pues no hay antecedentes maníacos. Y también trastorno esquizoafectivo también se descartaría por falta de síntomas psicóticos persistentes fuera del estado de ánimo alterado. Qué interesante. ¿Qué podemos decir de todo esto, doctor? ¿Qué reflexión nos deja? Sí, digamos que la película en general representa de forma realista los síntomas depresivos, el intento de suicidio, la anedonia, la fatiga, e incluso muestra, digamos, como esas consecuencias de algunos medicamentos que pueden generar sonambulismo, apatía y en algunos casos como agresividad. Si al final no se hubiese revelado pues este fraude, digamos que el caso de Emily sería un caso complejo de trastorno depresivo con componente psicótico, ¿sí? Qué gran análisis, doctor. Ya vemos que el cine, cuando se lo propone, puede ofrecer representaciones clínicas muy cercanas a la realidad. Y tú que estás viendo 5TV, no te desconectes, porque a continuación vamos a ver esos factores contextuales que pudieron haber influido en la salud mental de Emily. Ya volvemos.
Estamos en Psico-TV, donde el análisis no se detiene. Pero bueno, digamos que ya exploramos los síntomas clínicos y diagnósticos. Llevemos esto un paso más allá. ¿Qué pasa con los que rodean a Emily? ¿Qué pasa con ese contexto social, cultural, en esa salud mental de ella? Sí, David, mira que esa también es una muy buena pregunta y me gusta. ¿Sabe por qué? Porque ninguna persona puede entenderse aisladamente de su contexto. En el caso de Emily, su entorno juega, digamos, un papel fundamental en el desarrollo y mantenimiento de su trastorno. Si lo vemos desde una mirada biopsicosocial, digamos que estos síntomas que ella presenta son una respuesta fallida de adaptación frente a una serie de factores estresantes acumulativos. ¿Sí? Cuéntenos, doctor, ¿qué tipo de factores aparecen en su caso? Sí, lo dividimos en tres ejes principales, que sería social, familiar y cultural. En lo social vemos que Emily pues estaba acostumbrada a un estilo de clase media alta. Cuando su esposo va a prisión, pues ella pierde ese estatus, lo que la lleva a un aislamiento social. Y digamos que si ella quiere mantenerlo como con el fin de mantener ese estatus, eso le lleva a un desgaste emocional profundo, y más si no hay una red de apoyo genuina. Si el entorno da unas exigencias de éxito, fracasar pues le va a generar una pérdida de identidad, que fue lo que le pasó a Emily. En el contexto familiar, Emily pues se identifica que tiene como una relación afectuosa con su esposo, pero también hay una dependencia emocional y económica. Cuando él va a la cárcel, pues ella pierde su identidad, pierde su lugar como en el mundo, y eso es lo que llamamos un duelo simbólico. No es que haya una muerte literal, pero sí hay una pérdida profunda. Y pues cuando hablamos también de ese contexto cultural, digamos que la cultura norteamericana, estadounidense, está muy llevada a fármacos, a medicar, y aún así con los primeros síntomas de una le vamos a dar fármacos, sin un acompañamiento psicoterapéutica significativo. Entonces todo es fármaco. Eso también influye, ese contexto cultural, en lo que le pasó a Emily. ¿Y algún factor protector que se pueda rescatar? Pues David, pocos pero importantes. Uno de ellos es que tiene acceso a servicios de salud mental. Esto pues puede ser una puerta valiosa si se gestiona bien. Y el otro es que ella tiene pues una buena capacidad para verbalizar sus emociones. Aunque lo haga con dificultad, es algo que podemos aprovechar en un tratamiento psicoterapéutico, ¿sí? Además, David, te cuento que, hablándolo desde la teoría del estrés diatesis, Emily tiene pues una predisposición interna que se activa con los eventos estresantes. También podemos aplicar el modelo de Beck, donde se instala el triángulo cognitivo depresivo. ¿Cuál es el primero? No valgo nada, yo. Todo está en mi contra, mundo. Y nada va a mejorar, futuro. ¿Y cuál es el impacto de estos factores, David? Digamos que si no hay una intervención adecuada, este tipo de cuadro se puede volver crónico, pasar a una distimia, incluso a un trastorno de depresión mayor con síntomas psicóticos. Por eso es clave el abordaje integral, terapia cognitivo-conductual, trabajo de red y psicoeducación familiar. Esa es clave e importante. Pero muy impactante y esclarecedor, doctor. Pues ahora entendemos que una enfermedad mental no es solamente algo que surge del vacío, sino que es una acumulación de historia, entorno, emociones y contexto. Pero ahora llegamos a algo muy importante, y es que todos nos estamos preguntando, después de conocer el caso de Taylor y analizarlo, mucha gente se pregunta, nos están escribiendo a través de nuestras redes sociales, ¿qué se puede hacer realmente por ayudarla? Digamos que tiene salida de esta situación. Hoy el doctor Juan Hernández pues nos hablará de las posibles intervenciones psicológicas y psiquiatras para abordar este complejo cuadro clínico. Adelante, doctor, cuéntanos. Así es, David. El caso de Emily requiere una intervención integral e interdisciplinaria, que no se limite solamente a apagar síntomas, sino que aborde las causas profundas del malestar. Te lo voy a resumir en tres ejes: qué hacer, cómo hacerlo y qué esperar de este proceso. Acá, David, lo que les voy a dar son como unas recomendaciones de intervenciones terapéuticas en Emily. Digamos que en
primer lugar, lo ideal sería combinar tres estrategias claves. Primera, vamos a hacer una terapia farmacológica pero regulada. Esto tiene que ser supervisado estrechamente por un psiquiatra, ¿sí? Evitando pues que se genere esa sobremedicación que se presentó pues al inicio de la película. Hay que generar una psicoterapia estructurada, hay que cambiar esos pensamientos disfuncionales de soy un fracaso. Hay que generar una intervención de red familiar y social, ¿cierto? Que aunque sea limitada, cualquier red disponible debe activarse y es bienvenida. También hay que generar esa psicoeducación sobre la naturaleza del trastorno, prevención de recaídas, uso adecuado de medicación y de derribar esos mitos que todos tenemos sobre la salud mental, ¿sí? Que bien, doctor, es decir, que no basta solo con pastillas, hay que acompañar, educar y construir de nuevo, ¿verdad? Bien, David, exactamente. Se trata de restaurar la agencia y la dignidad de la persona, no solamente de aliviar síntomas. David, acá entre las preguntas que tenemos también, ¿cuál es, por ejemplo, el tipo de terapia más adecuado para Emily? Y dentro de estos tipos de terapia tenemos tres enfoques que podrían ser efectivos para Emily. El primero y uno de los más conocidos y utilizados a nivel mundial, cognitivo-conductual, y es que es el más indicado para depresión moderada o grave. Nos permite trabajar, como lo hablamos anteriormente, en el triángulo cognitivo de B, yo, mundo y futuro. También promueve pues activación conductual, enseña herramientas para prevenir recaídas futuras. Tenemos el enfoque de terapia focalizada en el trauma, ¿cierto? Terapia de procesamiento cognitivo, indicada si se confirma que el trauma está vinculado al intento de suicidio, al encarcelamiento del esposo o a eventos pasados no elaborados, ¿cierto? Y tenemos el enfoque de terapia sistémica o familiar. Esto es muy importante porque si existen familiares dispuestos a involucrarse como en todo este proceso, esta terapia que puede fortalecer esos vínculos, disminuir el aislamiento, involucrar el entorno como parte activa del proceso de recuperación. Qué interesante, doctor. Esto es como armar una red terapéutica de apoyo para que la persona no recaiga de nuevo. Tal cual, David. No solamente es una terapia individual, sino un abordaje desde el ecosistema emocional. ¿Y saben qué pasa si nosotros intervenimos de forma correcta? Te lo voy a resumir así, David. Digamos que el estado de ánimo mejora, ¿cierto? Y esa funcionalidad diaria va a tener una reconstrucción de identidad de la persona, va a estar más allá de un rol de esposa, reducción de riesgos de recaídas, desarrollo de habilidades de afrontamiento, cuáles vamos a tener como retos claves para enfrentar, que ella pueda tener una resistencia a ese tratamiento, por malas experiencias anteriormente a los fármacos, por ejemplo. Estima interno y social, que es pues esa autoimagen deteriorada y la venganza tras la hospitalización pueden dificultar este proceso. Una reconstrucción del proyecto de vida, esto requiere tiempo, paciencia y acompañamiento constante, y también pues necesitamos como esa falta de red de apoyo, ¿sí? Porque si no se fortalece un entorno de contención, pues va a ser más difícil de poderlo sostener, ¿sí? Doctor, por esa mirada esperanzadora pero realista, queda claro que Emily tiene pues un camino difícil, pero también muchas herramientas posibles si logra comprometerse con ese proceso, ¿verdad? Qué historia la de Emily Taylor, ¿verdad? Es un caso que pues a todos nos deja sin palabras, pero con muchas reflexiones. Doctor, le hago una pregunta. Después de todo lo que hemos analizado, ¿a qué conclusión podemos llegar con todo esto? Sí, David, lo que pasa es que acá hay muchas cosas. Sin embargo, el caso de Emily nos deja pues claro, nos muestra cómo una persona puede ser arrastrada por una tormenta de factores psicológicos, sociales, farmacológicos y emocionales, ¿cierto? Y que si no son tratados adecuadamente nos pueden llevar a consecuencias graves e incluso irreparables. El resumen del análisis psicopatológico de la película Efectos Secundarios
pues nos permite ver cómo esa combinación de vulnerabilidades internas y presiones externas pueden detonar esa crisis mental, ¿cierto? Vimos cómo esos síntomas depresivos, los efectos de los medicamentos y pues ese entorno cargado de exigencias afectan la estabilidad personal y laboral, ¿cierto? También social. Pero también es como una intervención efectiva puede pues generar esa diferencia en la persona, ¿sí? Y más allá de cualquier diagnóstico, en este caso es pues el dolor humano, de lo invisibilizado, de los estigmas, ¿sí? Y de la urgencia de generar esos espacios de comprensión con las personas. Así es, Doc. Esta película no solamente nos atrapó con su trama, sino que también nos llevó a pensar. Y aunque a veces el cine puede ser exagerado o dramatiza los trastornos mentales, también abre puertas. Nos permite hablar de lo que a veces callamos, ¿cierto? El sufrimiento psicológico, la salud mental, el sistema médico y hasta nuestras propias emociones. Tal cual, David. El cine como espejo simbólico de la mente humana puede ser una herramienta poderosa para generar conciencia, para educar y acercarnos a realidades que suelen ser silenciadas. Con efectos secundarios, no solo analizamos el personaje ficticio, sino que también nos conectamos con los desafíos reales que atraviesan muchas personas todos los días. Así que si este episodio te movió, te dejó pensando o te generó preguntas, misión cumplida. Gracias a ustedes por acompañarnos por este viaje en la mente de Emily y atención porque el próximo capítulo estará de infarto y es un tema que no dejará a nadie indiferente. Vamos a ver las parafilias según el DSM-5, quién las presenta, cómo se diagnostican y además tenemos un invitado de infarto que nos dejará los pelos de punta. No te lo pierdas solo acá en Psico TV, donde la mente es la protagonista. Muchas gracias a ustedes. Chao.